el libro del profeta Oseas, capítulo 4, y estaremos meditando en los primeros 4 capítulos del libro del profeta Oseas. Estaremos meditando y estaremos escudriñando la verdad de Dios, la palabra, para entender cuál es el mensaje correcto que Dios nos va a dar hoy. El título de esta predicación se llama Irresponsabilidad sacerdotal. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de una irresponsabilidad sacerdotal, estamos hablando de un tema muy grave, el cual en el transcurso de las edades, en el transcurso de los siglos, desde el momento en el cual el liderazgo eclesiástico, el liderazgo en el pueblo de Israel, se llevó de una forma litúrgica a través de la adoración a Dios, y en la gracia tenemos la iglesia de Cristo, en la cual hay una responsabilidad. No ejercemos un sacerdocio levítico, pero hay un sacerdocio en cada uno de nosotros que tenemos que ir ejercitando. Cada vez que se habla de una irresponsabilidad, estamos hablando de cosas que omitimos como sacerdotes, que omitimos como líderes, que omitimos como personas que deberíamos de estar filtrando la palabra de Dios hacia su pueblo. El Señor nos habla y nos pone a cada uno de nosotros, varones, jefes de familia, como los sacerdotes de nuestro hogar, los sacerdotes de la iglesia, los líderes. Y es muy importante este tipo de mensaje porque muchas veces en el humanismo que se va infiltrando entre la mentalidad de las personas, específicamente del cristiano, cuando a una persona se le menciona un cargo de liderazgo, por lo regular pensamos o terrenalmente se piensa que es un cargo de jefatura. Pero cuando entendemos que a través de la palabra el liderazgo cristiano lleva una responsabilidad tremenda, entonces hay veces que ahí el cristiano o la persona como que empieza a pensar si en verdad le entraría o no le entraría. Muchas veces esto se daba mucho, hace muchos años. A mí me tocó andar una temporada, una muy buena temporada, en reuniones en la región de líderes de jóvenes. Y en las reuniones de líderes de jóvenes eran los líderes de la alianza de pastores, los líderes de jóvenes. Y los líderes teníamos una reunión mensual en la cual platicábamos qué se podía hacer como grupos de jóvenes. Y cuando empezamos, no sé, 40 líderes. Cuando íbamos avanzando, conforme iban avanzando las reuniones para saber qué se iba a hacer, ir tomando decisiones, ir tomando la responsabilidad para aterrizar todos los proyectos que se tenían como grupos de jóvenes en la región, pues al final nos quedamos como 5. Y algunos nos decían, ustedes organicen todo, y si quieren que mi iglesia toque las alabanzas en el evento, ahí me avisan. Para este chico, para este joven, pensaba que eso era dirigir, que eso era liderear, que eso era ejercer un sacerdocio en su grupo. Había otros que nos decían, no, ya saben que cuentan conmigo, ustedes cuenten con mi respaldo, pero nunca iban. Bueno, sabíamos que contábamos con él, pero pues nunca iban. Entonces hubo un momento en el cual tuvimos que ir y pedir permiso al ayuntamiento para que nos autorizaran presentarnos en algún parque.
Ahí se redujo el grupo de gente que quería ser responsable. Entonces llegó el punto en que dijimos, tú y yo vamos. Y se acabó. Y ya fuimos. Y así se hizo. El día del evento llegaron todos. Me acuerdo que había unos que nunca habían ido a ninguna junta y decían, ¿en qué te apoyo, bro? Así es el liderazgo muchas veces. Todo el proceso de llegar a donde se tenía que trabajar, que tardó meses, pues no se hizo. O no estaban ahí, pero el día del evento, sabes que cuentas conmigo, yo he estado ahí, te he texteado, pero en realidad no. Este es un reflejo de liderazgo terrenal, en el cual si no mando, entonces no me involucro. Si no soy el que va a dirigir la orquesta, entonces hay ellos que se hagan bolas. El gran problema para el humano, no para Dios, el gran problema para el ser humano es que el liderazgo eclesiástico, el liderazgo cristiano, no va por ahí. El liderazgo cristiano es servidumbre. El liderazgo cristiano es humillarse. El liderazgo cristiano es el que sirve, que es el mayor. Pero ya no nos gusta eso. Ya no nos gusta. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que el que sirve es el mayor? En la irresponsabilidad sacerdotal que vamos a estar estudiando hoy, lo llevaron al extremo. Porque el líder lo que tiene que hacer es enseñar. Enseñarle ¿a quién? A la gente que está junto a él, circunstancias precisas para que la gente que está junto a él no se equivoque ni tome malas decisiones. El gran tema, parece una película, pero de terror. El gran tema, hermanos, es que en la irresponsabilidad entra la corrupción. Y en la corrupción, que somos un país que está muy acostumbrado a ver situaciones de este tipo, le dice, ¿qué te parece que, pues tú no digas nada? Total, tú recibes tu diezmo, ¿cuál es el problema? Y el otro, pues es mi camarada. Bueno, pero hazlo con cuidado. Si usted analiza eso, hermano, en los primeros 4 capítulos de Oseas, algo muy similar pasó. Usted lo ha leído, pero lo vamos a volver a leer hoy. Oseas capítulo 4, quítale un poquito de ganancia nada más. Dice Oseas capítulo 4, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, va a ir cambiando un poquito algunas cosas, pero es lo mismo. Capítulo 4, versículo 1. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel. Porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Por eso la tierra está de luto y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. Pero que nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Tropezarás de día y tropezará también el profeta contigo de noche. Y destruiré a tu madre. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Como el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán. Porque han dejado de hacer caso al Señor. Muy bien. Tenemos una gran
llamada de atención, una gran queja, una querella tremenda de parte de Dios hacia el sacerdocio, de parte de Dios hacia los líderes espirituales, de parte de Dios hacia quien debería de estar enseñando la ley clara, precisa. Todo el consejo de Dios debería de estar siendo transmitido, pero los sacerdotes no estaban transmitiéndolo como debería de ser. En algún momento, estos sacerdotes, con la responsabilidad de declarar todo el consejo divino, todo el consejo de Dios, la verdad de Dios, proclamarla, vivirla, llevarla a la práctica, podemos ver en este capítulo 4, en los primeros 10 versículos, que hay una afrenta de parte de Dios hacia el sacerdocio. ¿Sabes qué? Estás haciéndolo mal. Muy, muy mal. Capítulo 4, versículo 1. Escuchad la palabra del Señor. Una de las primeras cosas que el pueblo dejó de hacer fue escuchar la palabra. Y cada vez que nosotros preguntamos, ¿pero por qué dejaron de escuchar la palabra? Es que quien debería de estar hablando la palabra dejó de hablar la palabra. El Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra. No hay fidelidad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿A través de qué medios la humanidad va a aprender cómo ser fiel, cómo ser misericordioso y cómo saber que hay un Dios? A través de la palabra. Y si la palabra no viene hacia la humanidad, es porque los encargados de predicar la palabra están en la hamaca. Los indicados de predicar la verdad, la palabra de Dios, la palabra del Señor, están omitiendo su oficio. Esto es lo que está pasando aquí. Dice el versículo 4 y 5 en la traducción lenguaje actual. Mi acusación es solo contra los sacerdotes. En la traducción lenguaje actual tiene signos de admiración. Mi acusación es solo contra los sacerdotes. Nadie más es responsable. De día y de noche pecan y hacen pecar a los profetas. Por eso destruiré a su descendencia. El Señor hablándole a los sacerdotes. En la Nueva Biblia Viva dice: no señales con tu dedo a alguna otra persona tratando de pasarle la culpa. Mira, sacerdote, yo estoy señalándote a ti con mi dedo. Cometes maldades de día y de noche, y los falsos profetas también se asocian contigo. Destruiré a todo lo tuyo, hasta a tu madre. Versículo 4 y versículo 5 en Nueva Biblia Viva. Aquí empezamos a entender que la querella es directa hacia un sector. ¿Quién es ese sector? Los sacerdotes, los líderes. La gente que debería de estar haciendo lo correcto son los que están omitiendo la verdad. Ellos son. Una pregunta importante que debemos de hacernos: ¿por qué los sacerdotes dejaron de hacer su trabajo? ¿Por qué los sacerdotes, los que deberían de estar enseñando, empezaron a ser irresponsables? ¿Por qué el grupo selecto de varones que deberían de estar ejerciendo un sacerdocio ejemplar, en lugar de hacerlo correctamente, empezaron a ir en descenso? ¿Qué es lo que ha dejado de hacer el hombre que enseña? ¿Qué es lo que ha pasado en su vida para que deje de enseñar? ¿Qué es lo que pasa en la vida de la persona para que empiece a bajar su nivel y empiece a desanimarse? ¿Qué es lo que pasa en la vida? Es que se me están bajando las pilas. Es que hay algo en mi vida que no sé qué pasa. ¿Pero qué es lo que pasa? Se supone, se entiende que conoce la verdad, que conoce la palabra del Señor. Se entiende que deberíamos de estar bien empapados de la verdad bíblica. Pero muchas veces el sacerdocio empieza a bajar su nivel y empieza a dejar de exponer la verdad por algún motivo. ¿Qué pasa con las personas que de una o de otra forma uno puede decir: yo me acuerdo del hermano fulano
tremendos sermones que decía. Y parece que es otro. ¿Qué pasó con él? O en algún momento, personas que uno tiene la oportunidad de trabajar, de platicar con ellos, y tú te das cuenta que el hermano, su palabra es de Dios. Cada vez que platicas con él, hay palabra de Dios, eres edificado. Pero de repente pasaron meses, y cuando vuelves a platicar con él o vuelves a encontrarte, y en el cruce de información te das cuenta que algo pasó, que ya no es el mismo. Bajó su nivel. Usted y yo sabemos, hermano, que para que la palabra de Dios esté en nuestros labios debemos de estar consumiéndola diariamente, constantemente. Si nosotros dejamos de consumir la palabra de Dios, dejamos de nutrirnos de la verdad, vamos a tener una desnutrición de la verdad. Va a haber algo lo cual de una u otra forma los demás se van a dar cuenta. Y puede ser que los demás se den cuenta pero no nos digan nada. El problema va a ser que Dios se está dando cuenta. Y nos va a confrontar y va a poner una querella hacia nosotros. ¿Por qué? Porque eso a Él le desagrada. Dice el versículo 1 en la Nueva Biblia Viva: Israelitas, escuchen la palabra del Señor, pues Él tiene un pleito contra ustedes. La queja del Señor es esta: ya no hay entre ustedes fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios. Ustedes blasfeman, mienten, matan, roban y cometen adulterio. Es tanta la violencia que los homicidios parecen no tener fin. Por eso la gente está de luto. Todos están tristes y deprimidos. Hasta los animales del campo, las aves del cielo y los peces están padeciendo los efectos de su maldad. No señales con tu dedo a alguna otra persona tratando de pasarle la culpa. Mira, sacerdote, yo estoy señalándote a ti con mi dedo. Cometes maldades de día y de noche y los falsos profetas también se asocian contigo. Destruiré todo lo tuyo, hasta tu madre. Mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí. Perece por no seguir mis instrucciones. Y es todo por culpa de ustedes, sacerdotes, pues ustedes mismos han rehusado conocerme. Por lo tanto, yo rehúso reconocerlos como mis sacerdotes, siendo que han olvidado mis instrucciones. Yo me olvidaré de bendecir a tus hijos. Cuanto más se multiplicaban los sacerdotes, peor actuaban en mi contra. Ellos cambiaron la grandeza y dignidad de Dios por la insignificancia y vergüenza de los ídolos. Nueva Biblia Viva. Se las recomiendo, hermanos. Si no la tienen, descárguenla en su teléfono. Estamos en un libro, hermanos, el cual lo escribió el profeta Oseas. Y quiero que regrese al capítulo 1 del libro de Oseas. En este capítulo 1, yo lo he citado algunas veces, sobre la forma en la cual el profeta fue confrontado por el Señor para que fuera y se casara con una mujer adúltera, para que el profeta pudiera entender la naturaleza del conflicto que Dios tiene con su pueblo, para que el profeta entendiera la forma en la cual Dios está poniéndole atención a su pueblo, pero su pueblo está adulterando hacia el Señor de una forma en la cual, la única manera en la cual el profeta Oseas va a poder entenderlo es que el profeta Oseas se case con una prostituta. Quiero que si va en su Biblia, vamos a ir poniendo mucha atención. Versículo 2 de Oseas, capítulo 1. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye. Porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim. Y quiero que pongan mucha atención. Muchas veces nos brincamos palabras y son palabras importantísimas en el contexto de lo que estamos leyendo. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim. Y ella concibió. Después de concibió, ¿qué dice?
¿Y qué? Y le dio. Y le dio. Si tiene marcatextos, marque y le dio. Ella concibió, entendemos lo que se da a entender, y le dio, también entendemos, a luz a un hijo. Y el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Versículo 6. Ella concibió otra vez. ¿Y qué dice? Y dio a luz una hija. Ok. En el primer versículo, ¿cómo decía? Y acá dice. Ok. O sea, se casó con la mujer. O sea, se unió a ella y concibió. Y ella le dio un hijo. ¿Estamos de acuerdo? Un hijo de Oseas. Pero ¿por qué después dice en el versículo 6? Ella concibió otra vez y dio a luz una hija. Es importante el le dio y el que ya no le dio. Pero sí concibió y sí dio a luz. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo Ruhamá. Lo Ruhamá significa ya hasta se me perdió, hermanos. No compadecida. No compadecida. Lo Ruhamá. Pero el primero significa Dios siembra. Y el otro ponle por nombre Lo Ruhamá. No compadecida. ¿Cómo? Porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruhamá, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Lo-Amí no es pueblo mío. Desde aquí empezamos, hermanos, a ver la naturaleza del carácter de la mujer. Dice más adelante. Vamos a ir en el capítulo 2, versículo 2 al 7. Entendemos la naturaleza de la mujer. Era una mujer prostituta. Entendemos que Dios le dijo al profeta Oseas, necesito que vayas y tomes por mujer a una prostituta, porque yo tengo un conflicto con los líderes espirituales, yo tengo un conflicto con los sacerdotes. Para que tú, Oseas, entiendas la gravedad del asunto, necesito que tú de primera mano entiendas lo que yo estoy sintiendo para que tú vayas y les digas. Versículo 2 del capítulo 2. Contended con vuestra madre, contended. Porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente y la deje como en el día que nació y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. Y no tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, cercaré su camino con espinos, y levantaré un muro contra ella, para que no encuentre sus senderos. Y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Esto es una tipificación de lo que está pasando en la vida, en el hogar del profeta. Un hombre que se casó con una prostituta y esta prostituta primero le dio un hijo y después solo ella concebía. No dice en la palabra, pero podemos entender por el carácter de la mujer, por su esencia, por su naturaleza pecaminosa. Y cuando dice en el capítulo 2, ella se fue y adulteró. Ella se fue tras sus amantes.
hoy podemos entender que había un gran conflicto en la casa de Oseas. Un conflicto tremendo. Amado hermano, ¿qué pasaría? Es muy probable, hay historias muy similares de hombres que han tenido a su mujer y su mujer en el vínculo matrimonial se han embarazado de otro hombre. Y todavía la mujer los abandona y le deja a los hijos, al que es de él y a los que no son de él. Y se va. ¿En qué postura, en qué posición queda este varón? Se burlaron de él. Lo tomaron por un pelele. ¿De qué manera podríamos defenderla a ella? No hay forma. ¿Por qué? Porque se fue tras sus adulterios. No hay forma que podamos abogar por ella. ¿Y él? ¿Cómo queda como sacerdote? ¿Cómo queda como líder? ¿Cómo queda como jefe de familia? Es un gran caos. El Señor le dice, ¿cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? Que a Jacob saqué de Egipto y lo llevé por el desierto y le di alimento, le di sombra y le di calor. ¿Cómo quedo yo que no te ha faltado nada? ¿Cómo quedo yo ante tus adulterios cuando yo te di todo y tú abandonaste a tus hijos? Ahí es cuando el profeta empieza a entender la naturaleza del conflicto que Dios tiene con su pueblo. Ahí es la naturaleza que nosotros debemos entender del conflicto que tiene Dios con su iglesia, cuando la iglesia, teniendo todo, empieza a coquetear con el mundo. Cuando la iglesia, teniendo a los pastores que ejercen un oficio sacerdotal en alguna manera, tipificando, los pastores y los ministros, en lugar de predicar la verdad de Dios, la palabra viva y verdadera, le rascamos el oído al hermano y a la hermana. ¿Para qué? Para que no se vaya, para que esté contento. ¿Cuál es el conflicto que Dios tiene con los líderes espirituales, con los que deberían estar haciendo las cosas bien? No le digas, ¿ya ofrendó? Sí. En tiempo de utilidades vamos a hablarles de bendición. En tiempos de aguinaldos hablemosles de prosperidad, ¿no? Y estarán gozosos. Un pueblo próspero. Ese es el conflicto que Dios tiene con los predicadores, con los sacerdotes, con la gente que dice, ¿de qué le predicaré? Vamos a motivarlos. ¿Será bueno eso? Se entiende, hermanos, que en ningún momento dice la palabra del Señor, el hombre que agarre el micrófono, el hombre que esté en el púlpito, tiene que, como si fuera un fuete, ¿no? Pero la verdad que sí debemos de hablar es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios muchas veces nos incomoda. Y hoy vamos a ver una circunstancia, ¿por qué nos incomoda? Pero vive Dios en cuya presencia estamos, que Él es el que alumbra con su verdad. Y Él es el que nos guía según su voluntad, no según la nuestra. Y Dios nos libre un día de ejercer un sacerdocio irresponsable. Dios no lo permita. Cuando en el versículo 4 del capítulo 4, pero nadie contienda ni reprenda, tenemos, mi acusación es solo contra los sacerdotes, nadie más es responsable, traducción lenguaje actual, nadie más es responsable. Mi acusación es contra los sacerdotes, nadie más es responsable. Yo me ponía a pensar en esta nueva ola humana, humanista, en la cual las personas traemos esa parte del pecado original que cuando le dices a alguien, ¿quién se tomó mi café? El que se lo tomó dice,
Pero ¿quién quitó esto de aquí? Yo ni lo toco. ¿Pero quién hizo esto en la casa? O sea, el que lo hizo dice que no sabe. Cada uno de nosotros, hermanos, si nos podemos salvar el pellejo, lo vamos a hacer. Usted analice esto. Cuando uno va y le dice a uno más joven, a un niño, a mi hijo, a mi hija, yo no quiero que andes mintiendo, yo quiero que te hagas responsable. Si no llegaste a tiempo, no llegaste a tiempo. No quiero que mientas. ¿Saben qué pasa con el hijo, la hija, cuando tú le dices eso? La cara le cambia y sufre. ¿Por qué? Porque el profesor, porque en el trabajo llegaste tarde, un justificante, y mientes. ¿Por qué no te haces responsable? Pero vamos creciendo y vamos buscando justificantes. De todo tipo. En la ciudad de Orizaba hace unos años, el ayuntamiento ordenó muchísimas cosas y una de las cuales era pagar el agua. ¿Se acuerdan? Y la persona que no pagara el agua en este tiempo de ordenanza, se la cortaban. Y hubo muchos casos que salían personas, tú no sabes quién soy yo, que yo tengo un amigo, que mi primo es el de catastro. O sea, hermanos, todo este show, como vieron que había veces que a los del ayuntamiento los golpeaban, o en realidad había corrupción porque sí tenía un primo en catastro y ese era el que le decían, tú sigue con el agua. Entonces hubo otra orden de transformar todas las banquetas, y en la transformación de las banquetas cambiaron las llaves, que solo el ayuntamiento tiene la llave. Y ahora ya nada más llega el del ayuntamiento, abre la compuerta, cierra la llave, que es una llave, quién sabe, si tú metes la mano y le quieres mover no puedes, una pinza tampoco. ¿Y qué tienes que hacer? Ir y pagar. No hay de otra. Me tocó ver casas que debían tanto que iban, rompían la banqueta y echaban revoltura en la salida del drenaje, cortaban y echaban otra vez la banqueta nueva. Tienes que ir a pagar. Aquí ya se acabó ese sistema, ¿no? Es algo que tuvieron que llegar a ese extremo porque la gente buscábamos los atajos, buscábamos los justificantes. En la ley divina, estos justificantes, hermanos, no existen. En la ley divina, los pretextos, hace rato el hermano Richard hablaba de los pretextos. Cuando pones por pretexto tu familia, tu trabajo, ¿y cuál era el otro? Tus propiedades. O sea, todos esos pretextos no se los podemos poner al Señor. Señor, es que mi esposa, mi hijo, no es pretexto. Es que mi trabajo tampoco es pretexto porque todo viene de Él. No es pretexto. Si los sacerdotes empezaban a poner pretextos, el conflicto lo tenían ellos, no el Señor. Si la palabra raspaba, les raspaba a ellos, no a Dios. Era como era y sigue siendo como es. Mi acusación es solo contra los sacerdotes. Nadie más es responsable. Tenemos en Deuteronomio capítulo 17, dice el versículo 5, de día y de noche pecan y hacen pecar a los profetas. Por eso destruiré a su descendencia. Dice en el versículo 5, en la versión de las Américas, tropezarás de día y tropezará también el profeta contigo de noche y destruiré a tu madre.
Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Vamos a Deuteronomio capítulo 17, versículo 2. Quiero que observe y voy a ir leyendo. Si se encuentra en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, un hombre o una mujer, si se encuentra en medio de ti un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos de Dios. Versículo 5 dice de Oseas, tropezarás de día, y en la traducción Nueva Biblia Viva dice, cometes maldades de día y de noche. Le está diciendo a los sacerdotes. En Deuteronomio la ley dice, si se encuentra un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, y da algunas opciones, violando su pacto, y que haya ido y servido a otros dioses, adorándolos, o adorando al sol, a la luna, o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado. Y si te lo dicen, o sea, si vienen y los acusan, y has oído hablar de ello, o sea, vienen, los acusaron, o oíste habladas, fíjate que fulano ha hecho esto, anda haciendo esto, y has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa. Y he aquí, si es verdad, y es cierto el hecho que esta abominación ha sido cometida en Israel, entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o a esa mujer que ha cometido esta mala acción. Sacarás al hombre o a la mujer y los apedrearás hasta que mueran. Versículo 6. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Cuando dice una investigación minuciosa, no te vas a dejar llevar por una sola fuente que vino y te dijo, a ver, vamos a investigar. 2 o 3 fuentes tiene que haber que son fidedignas y veremos qué pasa. Acá viene el tema de los atajos. No le darás muerte por la declaración de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte. ¿Se acuerdan, hermanos, de la mujer adúltera? ¿Qué le dijo Jesús? ¿El que esté libre de pecado? Ok, a ver, ¿quién fue el que la vio? Aviéntale el primer piedrazo. La mano de los testigos caerá primero contra él para darle la muerte. Y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si un caso es demasiado difícil para que puedas juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. ¿Y a quién acudirás? Versículo 9. ¿Cómo dice? Y vendrás al sacerdote, levita o al juez, que oficie en aquellos días, e inquirirás de ellos, y ellos te declararán el fallo del caso. Harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el Señor escoja, y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Según los términos de la ley que ellos te enseñen y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá, y no volverá a proceder con presunción. Hay una frase que es el presunto culpable. Presunto culpable, presunto inocente, presunción.
la presunción. En la palabra se dijo ojo por ojo, diente por diente. La ley. Pero para que la ley se cumpla, el acusador debe presentar las pruebas, porque habrá una investigación minuciosa. Cuando estén las pruebas de que en verdad el acusado es culpable, según la ley morirá. Pero hay un punto en el cual el Señor dice, y quien esté con presunción, o sea, el que diga, ahí están las pruebas, pero a ver, demuéstrenmelo, dice el Señor, morirá. O sea, solo por presunción que muera. Dice, y así quitarás el mal de Israel. Dice, aquí no va a haber nadie, aquí no hay presuntos culpables, aquí eres culpable o inocente. Aquí no existe la prisión preventiva. Aquí o eres culpable o eres inocente. En el sistema judicial de leyes hay gente, nosotros sabemos, hay gente que está en prisión preventiva y tiene 5 años en prisión preventiva y no sabe si es inocente o culpable. Y ahí están. Con el Señor no va a pasar eso. Con el Señor dice, no, acá no vamos a estar, estas presunciones no. Si ya están los testigos, el sacerdote ya dijo, porque el sacerdote venía iluminado por la sabiduría divina. El sacerdote le dice a las personas que el caso era muy difícil. ¿Es culpable? Será culpable. Será culpable. No hay forma. Cuando nosotros transportamos esto, hermano, y lo tipificamos con nuestras vidas, lo tipificamos con nuestro sacerdocio, lo tipificamos con nuestra vida como creyentes, si nosotros estamos dejando de hacer algunos temas, dejando de hacer algunas cosas, haciendo lo que no debemos, para el Señor no hay atajos, para el Señor no hay prisión preventiva, para el Señor es blanco o negro, cielo o infierno. No hay más. Perdición, salvación. El hombre no va a encontrar atajo que le salve de su culpabilidad. El sacerdote no encontrará un solo atajo que lo libre de su culpabilidad. En Roma, en el siglo III, alguien escribió, es preferible dejar impune un delito que condenar a un inocente. Es preferible dejar impune un delito que condenar a un inocente. Entonces, como no tenemos las pruebas para demostrar que él es culpable, ¿y cómo no tenemos las pruebas? Pues se perdieron, se borraron. Entonces aplica el raciocinio terrenal. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a condenar si no sabemos si es culpable? Déjalo libre. Que se quede impune el delito. Con el Señor todo este tipo de razonamiento no aplica. El Señor, el Dios Todopoderoso, Él dice en su palabra, si es culpable, morirá. Así es, como tal. Aquí es donde la palabra de Dios incomoda a la persona que anda buscando atajos. Al sacerdote que anda irresponsablemente ejerciendo su sacerdocio. Y es donde, ¿dónde habla de la misericordia, de la gracia, de la bondad? ¿Dónde habla? En tal iglesia me voy para allá. Pero se les olvida que en el capítulo donde habla del gran amor de Dios, el último versículo habla de ¿qué? De la ira. Te presentan al Dios de amor, pero no te presentan la ira de Dios. San Juan, capítulo 3, usted lea Juan 3 y habla porque de tal manera amó Dios al mundo, pero el último versículo habla de la ira de Dios. Y se le olvida a las personas, no, el último versículo no se los leas. Ahí es donde el sacerdocio irresponsable se desarrolla. Sacerdotes irresponsables. Dice en el capítulo 2,
Versículo 8. Ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez. Ahora descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. La mujer adúltera, esta prostituta, cuando se aleja y deja al profeta con los niños y se va, ella va a prostituirse buscando a sus amantes, porque así dice la palabra, pero también en su prostitución ella se vuelve idólatra de Baal. Entonces destina su corazón a la idolatría y a la prostitución. Tenemos en Éxodo capítulo 20, vamos a Éxodo. Recuerda, hermano, nunca debemos de salirnos, de sacar de nuestra mente que todo esto el Señor lo fue haciendo y fue en su voluntad permisiva para que el profeta entendiera las actitudes que tenía el pueblo hacia él. ¿Por qué? Porque verdaderamente el pueblo se fue a prostituir siguiendo a los ídolos, adorando a los Baales. Y el claro ejemplo para que el profeta entendiera lo que estaba pasando era con su mujer. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Está más que claro. No tendrás otros dioses delante de mí. Claro. Versículo 4, no te harás ídolo. Está claro. Ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. Hermanos, no necesitamos tener a un erudito que nos explique esto. Usted y yo lo entendemos. Después dice, no los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor, en su mandamiento, dice, no te harás imagen, no irás y adorarás, no te postrarás, no le servirás, porque yo aborrezco eso. Pero el pueblo de Israel, en el tiempo de Oseas, es lo que estaba haciendo. ¿Por qué el pueblo de Israel, en lo más importante que era la idolatría, estaba claudicando y desobedeciendo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque no había quien les dijera que era bueno y que era malo. Porque los que debían de estar hablando fuertemente al pueblo de Israel estaban igual que ellos. ¿Por qué? Porque mientras vinieran y dejaran las ofrendas, y dejaran los diezmos, dejaran los becerros, dejaran los corderos, dejaran todo esta multitud de sacrificios que el pueblo de Israel de por sí hacía, pues los sacerdotes estaban bien. Que vengan, está todo bien. ¿Por qué? Porque ellos estaban ya pervertidos en su mente, en su enseñanza, en su guía. Se habían perdido. Pero el sistema religioso seguía avanzando y a la luz del ser humano se ve que está bien. Pero el problema eres tú, sacerdote. El problema eres tú. Mi acusación es solo contra los sacerdotes. Nadie más es responsable. Versículo 4. Ellos, hermanos, nos damos cuenta en este proceso, ellos eran los responsables de toda la debacle. ¿Por qué? Porque ellos tenían que haber estado filtrando la verdad, filtrando y juzgando a las personas que cometían cosas que no eran correctas y castigándolos. ¿Para qué? Para quitar el mal del medio de Israel. Pero no lo hicieron. Pasaron por alto una, pasaron por alto otra, cuando se dieron cuenta era un caos.
Eso es lo que pasa cuando hay irresponsabilidad en el sacerdocio. Dice más adelante, capítulo 2, versículo 14. Cuando el Señor, capítulo 1 y 2, a través de la mujer de Oseas, está haciendo esta explicación sobre la manera, la naturaleza del problema que hay. Dice el versículo 14, por tanto, he aquí la seduciré. Y cuando de repente encontramos un lenguaje de enamoramiento, la llevaré al desierto. ¿Cómo se refiere la iglesia cuando está en un problemón? ¿Que está viviendo qué? Entonces, por tanto, he aquí la seduciré. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día que subió de la tierra de Egipto. En estos versículos, hermanos, nos podemos dar cuenta que Dios, viendo las fallas de su pueblo, la prostitución y la idolatría de su pueblo, dice el Señor, aún así los llevaré al desierto. Lo que todo creyente le huye es ese desierto. Pero ahí es donde empieza el trato de Dios con su pueblo, en el desierto. En el desierto las cosas no son fáciles. Las personas que están en un desierto son las personas que vienen y cantan como en los días de su juventud. Son las personas que vienen y derraman su corazón como en los días de su juventud. Como en el momento en el cual están siendo tocados de una forma impresionante por el Espíritu Santo. En esos desiertos es cuando las personas se acercan al Señor. Señor, es que estoy en un desierto, estoy pasando tremendo. Bueno, está empezando el trato de Dios con la persona. Ahí es donde el Señor dice, la seduciré. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Los momentos en los cuales el creyente, hermano, el Hijo de Dios, es confrontado por la palabra de Dios, es confrontado por el Señor, es atraído hacia Él de una forma tremenda, es en el desierto. Es ahí, es ahí. Puede ser un desierto de salud física, un desierto de financiero, puede ser un desierto familiar, puede ser un desierto ministerial, puede ser cualquier tipo de desierto, pero en ese desierto la persona va a ir y va a cantar, y allí llorará, y allí levantará sus manos, y ahí se postrará ante su Dios. Y el Señor dice, yo la seduciré, la traeré al desierto. Eso es lo que está hablando. Pase la hoja, hermanos, y vamos al capítulo 3. Bueno, quiero leerles algo antes de acabar. Versículo 16 del capítulo 2. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi, y no me llamarás más Baali. ¿Qué significa Ishi? Marido. Me llamarás marido. O sea que la prostituta regresará, y en el momento en el cual el hombre la seduce en las aguas amargas, la seduce en el desierto, la seduce en el terreno tempestuoso, ahí se va a acordar que él es su marido. Y ya no me llamarás Baali. Quítele la I, ¿qué dice? Una forma en la cual ellos, el pueblo de Israel, decía Señor, por decir patrón, amo, pero con este tipo de lenguaje pagano. Si usted lee todo el libro de Oseas, hermano, se va a dar cuenta que incluso el nombre Baal, el Señor lo quiere desterrar del lenguaje.
del pueblo de Dios. Que no se vuelva a mencionar eso. No me volverás a decir así, sino me llamarás marido. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mencionados por sus nombres. En aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Está hablando del trato de Dios con su pueblo. Te desposaré conmigo para siempre. El marido hablando después de la seducción, después del desierto, te desposaré para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Está hablando del trato de Dios perfecto para con su pueblo desde un punto de restauración total. Y vamos al capítulo 3. Y el Señor me dijo, ¿quién está hablando? Oseas, ve otra vez. ¿A dónde? Ama a una mujer amada por otro y adúltera. Pero te recuerdo que ella es la que se fue y me dejó con los chamacos, y 2 ni son míos, pero ella es la que se fue. Ve otra vez. Ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel. A pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas, el Señor le dice, ¿vas a ir? Ve y tráela. Ámala. Sí, a la que le ha demostrado sus amores a otros, a la que ha adulterado, a la que te abandonó, a la que te dejó con hijos que ni tuyos son. Versículo 2, dice Oseas, imagínese, hermano, la compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Oseas, el Señor me dijo, yo me imagino a Oseas, el Señor me dijo, ve otra vez por la adúltera. Y yo me imagino que Oseas paró la pluma y dijo, Señor, pero si tú sabes que ella me abandonó, vas a ir. Porque así como yo amo al pueblo de Israel, tú irás. Y después dice Oseas, la compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Pero era su esposa. Tuvo que ir y comprarla porque ya pertenecía a otro había pagado por sus servicios. La iglesia, hermanos, cuando podemos entender que de una o de otra forma el ser humano estamos destinados por una naturaleza carnal a ser adúlteros, a ser idólatras y a desobedecer, el Señor en su misericordia, en sus planes eternos, Él dijo, ve por ella. Y el Hijo del Hombre, el Verbo, Jesucristo, vino a esta tierra y hoy puede decir, la compré. Hoy puede decir, la compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. ¿Sabe qué compraba uno con eso? A un esclavo.
¿Saben quién fue vendido por 30 piezas de plata? ¿Por 30 monedas? Jesús. Por el salario de un esclavo, yo fui y la compré. Aquí empezamos a ver a Oseas como un tipo de Cristo. Aquí empezamos a ver, si es que nosotros queremos buscarle un atajo a la palabra y esto no aplica en mi vida, aquí tenemos a un tipo de Cristo que te dice: tú eres la mujer adúltera, tú eres la prostituta, la cual yo fui y te compré. Y te dije, te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. El Señor Jesucristo, obrando en la cruz del Calvario y derramando su sangre, haciendo esta negociación antes de decir consumado es, le dice a su iglesia, a la novia, que debe de mantenerse con los vestidos blancos y puros: te quedarás conmigo por muchos días, te quedarás conmigo por toda la eternidad. No te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado y sin efod y sin ídolos domésticos. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. El profeta, entendiendo la esencia, el carácter de Dios, el carácter divino, entendiendo que el pueblo está rechazando a su Dios, porque el pueblo está destinado a pecar por su naturaleza. Y cuando el profeta, hermano, usted lea la historia, estamos en el capítulo 3. Lo primero que leímos fue el capítulo 4. Cuando termina y cuando podemos ver este cierre mesiánico, este cierre cristocéntrico, el Señor va y nos dice: mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Cuando nosotros entendemos que todo este proceso en el cual el Señor va a ir y atraerá a su pueblo, a un pesar de que ha adulterado, de que se ha prostituido, de que ha sido idólatra, pero esto los sacerdotes no se lo enseñaron al pueblo. Por eso Dios tiene un conflicto tremendo con el sacerdocio irresponsable. He ahí empezó todo el conflicto. Esos sacerdotes que tenían que haber alertado a mi pueblo, que tenían que haberle dicho a mi pueblo: deja de pecar, deja de hacer lo que estás haciendo, porque con Dios no hay atajos, con Dios no hay prisión preventiva, con Dios en ningún punto vamos a encontrar presunción. Con Dios o eres culpable o inocente. ¿Por qué? Porque los acusadores, el acusador tiene todas las pruebas para que tú mueras. El acusador, hermano, el padre de la mentira, Satanás, él es el que te va a acusar. Él es el que en el momento en el cual la persona busquemos un atajo, él es el que te va a acusar. Y él va a decir: tú, si tú eres esto, tú eres esto otro y tú eres acá. ¿Y sabes qué, hermano? Todo es verdad. El padre de la mentira, de repente, cuando acusa a un hijo de Dios, empieza a decir toda la verdad. Él es el acusador. Cuando él le diga: tú, Dios de verdad, Dios de justicia, en tu palabra dice que el que peca, muera. A ver, Jonathan Rodríguez, todo pecador ahí, ¿a poco tú? En tu palabra dice que el que pecó muera. Él pecó. A ver, ¿qué hubo? El acusador está listo. Acá aparece la justificación ante el Padre por parte de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dice: sí, verdaderamente él pecó y es digno de muerte, pero yo morí por él. ¿Pero por qué murió por mí? Porque yo creí que él murió por mí. ¿Qué pasa con los que no creen? La acusación se va directa y son dignos de muerte.
He ahí donde está la gran diferencia. Por eso se llama gracia. Por eso es la gracia que nosotros podemos gozar por medio de Cristo. Por medio de Cristo, que aun viéndonos en nuestros pecados, en nuestros adulterios, en nuestros problemas, Él dijo: la compré pues por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. El Señor en esta tarde, hermanos, nos recuerda el precio que pagó. El precio que pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí. A los que ejercemos un sacerdocio en nuestro hogar, en la iglesia, en nuestro entorno, no nos volvamos corruptos. No nos volvamos en ninguna oportunidad condescendientes con lo que no es correcto. El Señor le habla tremendamente a los sacerdotes y les dice: te llevaste a los profetas en medio de las patas. Tú fallaste y los hiciste fallar a ellos. Tú eres el culpable. ¿Por qué? Por omitir la verdad. Por dejar de hablar la palabra del Señor. Cada uno de nosotros que Dios nos permite pasar en este púlpito, hermanos, nunca dejemos de hablar la verdad. Nunca dejemos de proclamar lo que el Señor ha obrado poderosamente por su iglesia, por su pueblo, por la humanidad. Si el Señor me tiene que reprender, gloria sea a Él por su reprensión, porque también de Él vendrá el consuelo y vendrá el ánimo. Lo que tengamos que hacer, hermanos, hagámoslos para su gloria, siempre poniéndonos nosotros en primer lugar, porque es fácil tirar la piedra y a ver a quién le cae. Pero para que el Señor use su corazón, sus labios, su mente, para exponer la verdad, el Señor tratará personalmente con cada uno de nosotros. Y de nosotros depende muchísimo de que el Señor nos trate para edificación del pueblo. Así que yo te invito, hermano, desde las maestras de los adolescentes, los niños, los que predican en la escuela dominical, en las mujeres, en los varones, todos los que participamos y tenemos una oportunidad de exponer la verdad, hagámoslo. Si tenemos nosotros en lo personal algo, entonces ponte a cuentas con Dios. Pero no cometeremos una irresponsabilidad sacerdotal. ¿Por qué? Porque las consecuencias son catastróficas. El Señor nos pone estos ejemplos en su palabra para que nosotros no cometamos los mismos errores. Pónganse de pie. Muchas veces, como iglesia, nos podemos abrazar el tema de la restauración, el tema de la redención. Él nos compró, Él nos restaura, Él nos limpia, nos santifica, nos justifica, nos prepara, nos ha dado al Consolador, nos ha dado aparte de Él, de su deidad, y mora en nosotros. Aprovechemos todo esto, hermanos, para ser sacerdotes responsables, para ser esos siervos para su gloria. Y les aseguro, hermanos, que ahí es donde se verá el crecimiento de nosotros como iglesia. Cuando alumbremos por la santidad que el Señor ilumina en nosotros, por la luz de la verdad que está en nuestros corazones, en nuestra mente, por lo que Dios tiene planeado para con cada uno de nosotros, es ahí donde habrá una diferencia. No en lo humanamente visible, sino en un corazón contrito y humillado. Es lo que Dios quiere. Más adelante podemos encontrar cuando dice que ¿para qué la multitud de sacrificios?
Dice, todos los sacrificios que traen son para que ustedes como sacerdotes estén mejor alimentados, mejores vestidos. Los únicos beneficiarios de la multitud de sacrificios son ustedes. Pero esta gente viene con sus pecados, con sus iniquidades y me presentan sacrificios de iniquidad. ¿Yo para qué quiero eso? Dice el Señor. Los que se beneficiaron son ustedes. Y mi pueblo, Él siempre se refirió a mi pueblo. Mi pueblo pereció. Mi pueblo se estaba perdiendo porque ustedes no les dijeron en qué se estaban equivocando. Nuestra responsabilidad es muy grande para hacer lo correcto. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu verdad. Te damos gracias porque tú has sido bueno, misericordioso, perdonador, grande en misericordia. ¿Cómo podremos agradecer que yo perdido, involucrado en mis adulterios y en mi prostitución, involucrado en mis idolatrías, desnudo, sucio y dispuesto a la muerte? Tú bajaste de tu trono, veniste por mí y me compraste. Yo era una basura. Y tú viste algo de valor en mí. Y aún el acusador señalando y diciendo toda la verdad. Nada fue mentira. Y tú me tomaste en tus brazos. Y me llevaste al desierto. Y ahí me conociste. Y lavaste mis vestiduras. Y me llamaste tu hijo. Limpiaste mi maldad. Sanaste mis heridas. Me vendaste. ¿Cómo agradecer eso? No permitas, Señor, nunca tal ocurra, que seamos irresponsables con tu palabra. Nunca tal ocurra, Señor, que por beneficiarnos terrenalmente omitamos la verdad. Tú vives, oh Dios, en cuya presencia estamos, que conoces lo más oculto de nuestro corazón. Examina mi corazón, dijo el salmista. Pruébame. Aquí estamos, oh Dios, tu iglesia, acercándose ante ti, reconociendo, Señor, nuestras fallas. Muchas veces, oh Dios, estamos en este caminar diario, en este peregrinaje, y se nos olvida, porque nos alejamos de ti, se nos olvida que hay cosas que estamos haciendo que no son correctas. Perdónanos. Ayúdanos, oh Dios, a ser mejores hombres y mejores mujeres, a ejercer ese sacerdocio responsable para ti. Te doy gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor. Amén.